En varios lugares como Chichén Itzá, Tula, Tlatelolco, Tlaxcala y Oaxaca se han encontrado cráneos con las sienes perforadas que hacen presumir que estuvieron en el Zompantli. También se han localizado orificios donde podrían haber colocado las maderas verticales para colocar los cráneos. Han sobrevivido representaciones en piedra como las del Templo Mayor, las de Chichén Itzá o en Calixtlahuaca, y también los podemos ver en códices prehispánicos y coloniales. Así, hablemos de sus datos controversiales. En las crónicas españolas, sin ser varios de ellos testigos presenciales, refieren gran horror cuando vieron el Hueyzompantli de Tenochtitlan. Uno de ellos fue Fray Bernardino de Sahagún, quien refirió que de las 78 construcciones que integraban el centro ceremonial había 7 zompantli, cada uno dedicado a una divinidad y utilizado en determinada ceremonia o fecha del año. ¿Cuántos cráneos se calcula que había? Según Andrés Tapia, amigo de Hernán Cortés, refiere que en el Hueyzompantli había 136.000 calaveras, mientras que Fray Diego Durán cita 80.000. Estos números son exagerados, pues en 2017 se descubrió gracias al programa de arqueología urbana en la Ciudad de México restos del Hueyzompantli, el cual coincide en su ubicación frente al Templo Mayor como consta en los códices y las crónicas. Obviamente, ¿cuántos cráneos había? Solo lo sabríamos si hubiéramos visto intacto al Zompantli. Pero del vallado en ese momento se encontraron 445 cráneos y 10.500 fragmentos de huesos diversos. Antes de ese descubrimiento, también debajo de la catedral se exploraron 32 lumbreras, es decir, perforaciones circulares. Siendo que las lumbreras número 1, 4, 8, 9, 13, 14 y 17 solo se encontraron restos de 15 individuos, entre osamentas completas y fragmentos. Y también se han localizado restos óseos en varias ofrendas colocadas en las etapas constructivas del Templo Mayor, pero ni juntando todos los restos se llegaría a las cifras de cientos de miles que refieren los españoles. Ahora, ¿encontrar restos óseos implica asesinatos en masa? No necesariamente. Ejemplo de ello lo tenemos con los propios cristianos. Antes, durante y después de la llegada española, en Europa encontramos infinidad de ejemplos donde hacían uso de huesos humanos. La capilla de huesos en Portugal del siglo XVI, donde los frailes desenterraron y ordenaron más de 5.000 cráneos, húmeros, tibias y fémures, así como 2 cadáveres disecados, perteneciendo uno de ellos a un niño, ambos colgados de unas cadenas. Las catacumbas de París en Francia, de finales del siglo XVIII, donde se calcula un aproximado de 6 millones de esqueletos. O en Santa María de la Concepción de los Capuchinos, en Roma, Italia, con huesos de más de 4.000 hermanos capuchinos fallecidos entre 1528 y 1870, por citar unos ejemplos. Así preguntemos, ¿por qué esto aterrorizaba a los europeos y esto otro no? Muchos contestarán por los sacrificios que hacían los indígenas. Pero decir esto es muy simplista, pues debemos ver el contexto completo. En estos casos podemos ver que la gran mayoría de millones de esqueletos tuvieron causas de muerte tales como epidemias, muertes en guerra o causas de muerte natural. Muchos de estos fueron trasladados a esos lugares ante la sobrepoblación de los cementerios, siendo ordenados de una forma artística. E incluso algunos, por sus influencias en vida, tienen sitios de honor. Factores todos estos que sin problema alguno se podrán aplicar al contexto del Zompantli. Ahora, ya enfocándonos solo en el Hueyzompantli, se confirmó que este tenía torres formadas por cráneos, las cuales antes solo aparecían en pinturas. La torre localizada fue ampliada en varias ocasiones, poseyendo cráneos que miran hacia adentro y hacia afuera de la construcción. Estos cráneos muestran perforaciones en los costados que prueban que antes estaban empotrados. Sin embargo, existe evidencia en otra cultura como la maya que refiere que podrían haber sido colocados de forma transversal, como se aprecia en el Zompantli de Chichén Itzá. Se piensa por lo general que solo se colocaban cráneos y no cabezas completas, ya que la colocación solo de cráneos implicaba todo un proceso de preparación y limpieza para dejar solo el hueso en exhibición. Cosa diferente a colocar cabezas, lo cual implicaría dejar tal cual la carne, la piel, cabellos, ojos y el cerebro. Un ejemplo de esto al parecer ocurrió con los cautivos españoles, sus aliados e incluso caballos capturados durante la guerra según las crónicas.
aunque a otros españoles sí se les dio el trato de limpieza en el Zompantli, Teocaque-Sultepec en Tlaxcala, lugar donde una caravana española fue capturada, siendo todos muertos, y colocados 14 cráneos en parejas de hombre y mujer respectivamente. Sin embargo, más que ver con la muerte, tenía que ver con la vida. La cabeza cercenada aparece en muchos de sus mitos ancestrales. En el descabezamiento del padre de los míticos Umapú e Ixbalanque en el Popol Vuh, cabeza que fue colocada en un árbol para que éste floreciera nuevamente. Simbolismo que comparte el Zompantli al representar un árbol y las cabezas semillas para su florecimiento. También tenemos las cabezas olmecas. El despedazamiento de Coyolxauhqui por parte de Huitzilopochtli, o las representaciones del sacrificio de jugadores de pelota. El descabezamiento también hace alusión a la cosecha de maíz o a fases lunares. La cabeza también representa cortar el ego que ahí radica en el hombre. También en la cabeza se creía que residía la vitalidad humana, llamada Tonali, la cual abandona el cuerpo al morir. En la cabeza se encuentra el rostro, que distingue a un ser humano de otro, teniendo ahí la mayoría de los sentidos. Y en cuanto al resto del cuerpo, se ha llegado a referir que después de ser separada la cabeza, era llevado a otros lugares para ser lanzado o enterrado, como por ejemplo el remolino que existía en el lago en la región de Pantitlán. Ahora pasemos al aspecto sacrificial. La única forma de saber si los sujetos eran asesinados previamente sería que presenciáramos la muerte previa y luego la descuartización del cuerpo. Obviamente esto es imposible para cualquiera en nuestros días. ¿Pero qué nos dice la evidencia encontrada? En cuanto al género, en su mayoría son hombres, pero también se han localizado algunas mujeres y niños. Se encontró evidencia de que colocaban los cuerpos boca arriba, para que naturalmente se abrieran los discos de la columna. Hecho esto, por lo general, no cortaban el hueso sino el tejido cartilaginoso que se encontraba entre cada vértebra con un objeto filoso, ya fuera obsidiano o pedernal. Ya separada la cabeza, era preparada sin dejar pasar mucho tiempo a partir de la muerte, ya que el hueso va perdiendo su flexibilidad. Su preparación implicaba el descarnamiento, el vaciado de la masa encefálica y la supresión de cualquier otro tejido blando. Incluso se podía hervir para facilitar la salida de los tejidos y órganos. Se ha planteado la posibilidad de que los orificios que se le hacían en las partes laterales, donde se incrustaría el madero, también podía servir para retirar la masa encefálica, siendo el orificio primero pequeño y después siendo agrandado poco a poco. Y una vez tratados, podían seguir varias rutas, incluso ser reutilizados, como cráneos trofeo, cráneos de Zompantli y máscaras cráneo. Los seleccionados para el Zompantli pasaban un tiempo en pero después serían retirados, siendo que una vez retirados podían ser almacenados y añadidos ya sea en las torres de cráneos o ser colocados en cajas ceremoniales, pudiendo los cráneos o máscaras trofeo representar divinidades, recibiendo ornamentos y pintura decorativa especial. Pero aún así todo esto es prueba de sacrificios, es muy difícil afirmarlo o negarlo. Jimena Chávez Valderas refiere que la decapitación no forzosamente implicaría la causa de muerte, pudiendo ser esta previa a la decapitación, ya fuera por degollamiento, golpes contundentes o la extracción del corazón. Así, decapitación no implica forzosamente la causa de la muerte. Pero obviamente al encontrar estos restos respaldados con lo dicho en las crónicas que hablan de los sacrificios, en apariencia inclinarían la balanza a la posibilidad de los sacrificios humanos. Y otro ejemplo que apoyaría estas teorías es el que la antes referida nos aporta. Respecto a esta foto menciona que es de un individuo masculino que tiene una fractura e infiltración sanguínea, que correspondería a un golpe sobre el hueso frontal cerca del momento de su muerte, lo cual podría vincularse a un enfrentamiento violento o a la realización del sacrificio. Pero aquí aparece un aspecto temporal imprescindible a considerar. ¿Cuándo tuvo lugar el evento violento? Este fue producto del sacrificio en el lugar donde los sacerdotes le quitaron la vida, a kilómetros de distancia del Zompantli, producto de una riña, un combate, un asalto o una caída,
Obviamente el sujeto pudo haber muerto por infinidad de causas no relacionadas forzosamente con un sacrificio, siendo que incluso después de su muerte, pudo ser trasladado el cadáver a tratamiento para arrancarle la cabeza. Pues todas las fracturas, lesiones, tratamiento y extracción de órganos que muestran los huesos, como le refiere Macarena Soledad López Oliva en su tesis de decapitación entre los mayas, pudieron ser hechas en vida del sujeto o ya muerto. Y tampoco pasemos por alto la variable de que en esas culturas también había delincuentes, siendo que a muchos delitos de esa época se aplicaba la pena de muerte. Así, ¿a cuántas personas cuyos cráneos terminaron en el Zompantli y en diversas ofrendas murieron a manos de los sacerdotes como un sacrificio humano? ¿Cuántos dieron su vida contra su voluntad o murieron por gusto? ¿Cuántos fueron asesinados por cometer un delito? ¿Cuántos por su investidura o méritos al morir en otros lugares y por causas diversas, sus cuerpos fueron preparados para que sus cabezas terminaran ahí para honrarlos? La evidencia nos da luz, pero existen aún muchas preguntas. Pues no se trata de satanizarlos como lo hicieron los españoles, ni santificarlos en el sentido de que en ese entonces todo era paz y amor, siendo que la evidencia da pie a muchas interpretaciones. Considero que en efecto existieron los Zompantli, que la cantidad de cráneos encontrados al día de hoy no corresponde con las exageradas cifras de los cronistas, y que seguramente sí hubo muertes sacrificiales, como en todas las culturas a lo largo de la historia ha habido. Pero ¿cuál es la historia de vida y la causa real de muerte detrás de cada uno de estos cráneos? Es muy difícil saberlo. Sin embargo, todo esto es lo que despierta el famoso Zompantli. ¿O ustedes qué opinan, Quetzales?